Y continuamos en este programa con la presencia de Carlos Berzosa Alonso Martínez, que nació allá por el año 1945, es catedrático de Economía Aplicada, fue rector en la Universidad Complutense de Madrid desde el 23 de junio del 2003 hasta hace muy poquito. El 3 de junio de 2011 finalizó, tras ser decano, los 14 años anteriores en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha facultad. En los 4 años previos a su elección como rector había sido miembro de la Junta de Gobierno y del Consejo Social en representación del profesorado. Colabora en diferentes medios de comunicación. Ustedes le habrán visto, posiblemente le habrán escuchado en la cadena SER, es tertuliano y comentarista en Onda Cero, y además le hemos visto ahora, ha puesto la cara en estas elecciones generales de 2011 con su apoyo a la candidatura de Izquierda Unida. Entonces tenemos muchas cosas que preguntarle a este economista y gran difusor de la cultura. Buenos días, Carlos Berzosa, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, gracias. Te puedo tutear, ¿verdad? Sí, no hay problema. Pues vamos a comenzar porque, como decía Bertolt Brecht, vivimos en tiempos sombríos y quizás necesitamos, no sé si economistas o personas que nos den ciertas pautas o ciertas claves para poder entender esa actualidad. Una actualidad que parece sacrificar nuestras vírgenes o nuestras cosechas como ofrendas al dios mercado para ver si se sacia y se tranquiliza, pero parece insaciable. ¿Cómo valoras los resultados en esta última campaña y en estas últimas elecciones generales? Hombre, yo creo que lo que se ha producido era una crónica, ¿no? Casi realmente anunciada por las encuestas, también por las elecciones que hubo autonómicas y locales. Lo que pasa es que había resistencias a pensar que se castigara al PSOE de la forma que se le había hecho ya en las elecciones municipales y autonómicas, y le castigara otra vez, pero se le ha castigado más duramente, ¿no?, en este sentido. Entonces yo creo que las elecciones ponen de manifiesto que ha sido una derrota del PSOE, que ha perdido 4 millones de votos, que el PP sube, pero no sube tanto, recoge una parte de sus votos del PSOE, pero vamos, no ha habido una conversión de la gente que pasa del PSOE al Partido Popular, y luego pues han desviado votos hacia otros partidos minoritarios como Izquierda Unida y también Unión del Progreso y de la Democracia, y después pues han ido muchos a la abstención, a voto en blanco y voto nulo, ¿no? Y ahí podríamos encontrar esos 4 millones de votos perdidos. Ha sido más bien una derrota del PSOE que un triunfo clamoroso del Partido Popular, ¿no? Qué interesante esto que me dices, porque es la primera vez que lo escucho. También puede ser porque los medios estén sesgados y estén personas que digan esa victoria clamorosa del Partido Popular. ¿Cómo que no ha subido tanto? Si me parecía que las encuestas se quedaron cortas, ¿o no ha sido así? Bueno, ha subido 500.000 de votos. Ajá. Pero había algunos que decían que iba a haber un trasvase de votos de 2 millones, ¿no? Ya entiendo. Aproximadamente, y el trasvase ha sido menor. Ha subido más en votos Izquierda Unida y ha subido más en votos UPD, ¿no?, que el propio Partido Popular, ¿no? También es verdad que partían de más abajo, ¿no? Pero realmente se han llevado más votos del PSOE, Izquierda Unida y UPD que el PP, ¿no?, que el Partido Popular. Por tanto, no ha sido una España que tenía un color más o menos rojo y de pronto se ha hecho azul de un día para otro, ¿no? Sí que ha habido trasvase, pero bueno, no ha sido tanto, ¿no?, como se señala a veces en los medios de comunicación, porque claro, los resultados electorales es una cosa que viene dado por la ley DONT y por las realmente insuficiencias y injusticias de esta ley, y que dan una victoria mayor de la que realmente es en términos sociológicos, ¿no? Si valoramos cuál ha sido el comportamiento electoral de los ciudadanos españoles, observamos primero que ha votado menos gente que en las elecciones del 2008, que el Partido Popular ha sacado menos votos que sacó el PSOE en el año 2008, y que por tanto eso también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista sociológico. Ahora, bueno, las elecciones son como son, la ley electoral es la que hay, y el Partido Popular ha ganado y cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamento, pero no entre la ciudadanía española, ¿no? ¿Se cambiará esa ley electoral que no privilegia a los que no son los partidos mayoritarios? Pues yo creo que no, porque no le interesa al partido que tiene la mayoría absoluta, no le interesa cambiarla, ¿no? Y entonces, mientras que a los partidos antes tampoco le interesaba cambiar
entonces los partidos que son mayoritarios, que dominan, pues no les interesa cambiarla y la van a seguir manteniendo. Pero hay mucha injusticia no solamente con respecto a los grandes, ¿no?, sino también a los nacionalistas. Convergencia y Unió tiene muchos menos votos que Izquierda Unida y saca muchos más diputados, ¿no? O sea que realmente esto es el problema principal, ¿no?, que es una ley electoral que deforma mucho también el tema de las propias circunscripciones, ¿no? Y que un voto en Madrid pues vale menos que un voto en Soria. Y eso no puede ser, vamos, con todos mis respetos a los sorianos, ¿no? Pero luego también en Soria, en Ávila, en Segovia, en fin, en muchas capitales, en muchas provincias pequeñas, pues también hay una gente que vota Izquierda Unida, pero ve cómo su voto se pierde. Y eso pues también desmotiva muchas veces a votar, ¿no? Decir, bueno, es que yo sé que aquí no va a salir nunca un diputado de Izquierda Unida, ¿no? Mientras que, por ejemplo, hay constituciones como la alemana que tienen recogida de restos. Y eso sería también positivo tenerlo en cuenta, porque si no, las personas que por cualquier motivo viven en sitios pequeños, el reparto de escaños pues hace que los pequeños nunca puedan entrar, ¿no? Eso lo repartan los dos grandes, ¿no? Y eso también es una injusticia, porque son sumados esos votos, pues hay mucha gente que quiere otras opciones políticas, que no quiere las dos mayoritarias, ¿no? Pues dicho queda en los medios de comunicación una vez más, y a ver si finalmente estas injusticias se fuesen cambiando. Me parecía que había una decepción tuya frente al Partido Socialista. En algún momento lo apoyaste, en este momento te pareció que apoyar a Izquierda Unida sería lo adecuado. ¿Ha habido tal decepción o simplemente tu apoyo al Partido Socialista fue puntual? Bueno, yo realmente es lo que voy a decir, que yo vengo de votar desde que empezamos a hacerlo, en el año 1977, he votado siempre al Partido Comunista y luego a Izquierda Unida, ¿no? O sea que solamente en las dos últimas elecciones generales cambié mi voto hacia el PSOE, porque la coyuntura que había en ese momento me parecía oportuna para votar al PSOE. Primero, después del desastre de la gestión del Partido Popular con el tema de la guerra de Irak, y también la gestión que hizo del atentado del 11M, pues me parecía que en ese momento había que apostar por el Partido Socialista, que es el que tenía posibilidades de ganar, ¿no? Y me pareció muy oportuno el apoyar al Partido Socialista y que ganara, ¿no? Fue una gran lección de la ciudadanía española y también un correctivo al Partido Popular por su comportamiento. Y luego en las siguientes, como había habido una época también de crispación, ¿no?, de crispación y de tensión, y de intentar recuperar el atentado del 11M como un elemento que no había quedado suficientemente claro y tergiversarlo, pues me parecía también oportuno votar al Partido Socialista en ese contexto para afianzarle en que lo que había hecho en la primera legislatura era adecuado, ¿no? Y efectivamente la primera legislatura hizo cosas muy positivas en el sentido del avance de los derechos de ciudadanía y de otro tipo de cuestiones que a mí me parecieron muy interesantes. Siguió más o menos las líneas de la economía convencional, pero bueno, como la economía en ese momento iba bien, pues todo el mundo tan contento, ¿no? Ahora, en estos momentos lo que he hecho ha sido volver un poco a mis orígenes, ¿no? Es decir, el Partido Socialista, no es que yo me arrepienta, ¿no?, de haberle votado en el año 2004 ni en el año 2008, yo no me arrepiento, creo que en ese momento era oportuno hacerlo. ¿Que me haya decepcionado? Bueno, he sido crítico con la política económica seguida, con la forma de afrontar la crisis, y en mis artículos lo he ido manifestando una y otra vez. Entonces, pues no me parecía en estos momentos oportuno apoyarle después de lo que habían llevado a cabo en la crisis, ante la crisis económica. Y era conveniente apoyar a Izquierda Unida y sobre todo también a Gaspar Llamazares, ¿no?, que me parecía que era fundamental que siguiera siendo diputado, y por eso el apoyo hasta a Izquierda Unida, que en definitiva ya digo que es un poco volver a mis orígenes, ¿no? Cayó este gobierno por errores de bulto, errores muy flagrantes en esta última legislatura, o sin embargo ha sido así porque la crisis pasa factura y también pasará factura en Francia y también pasará factura a todos los países que la están afrontando? A ver, yo creo que la crisis está influyendo mucho y decisivamente. Hay gobiernos que caen por los mercados, ¿no?, como es el caso de Grecia e Italia, y otros están cayendo los gobiernos en donde se producen elecciones, ¿no? Y ha caído Sócrates en Portugal, y ha caído Gordon Brown en el Reino Unido, y ahora parece que las encuestas también anuncian un desgaste de Sarkozy, también de Merkel, de Obama. O sea que claro, la crisis es muy dura, y esto pues hace daño, ¿no?, a los que están gobernando en estos momentos en un periodo tan negativo. Ahora, dicho esto, hay que tener en cuenta que la caída del PSOE ha sido brutal.
es que ha sido muy superior a la de las municipales y las autonómicas, y ha sido muy superior a la caída que ha tenido Sócrates en Portugal y Gordon Brown en el Reino Unido. Lo que quiere decir que hay que pensar que ha habido otros factores que han influido mucho en esta decisión, sobre todo cuando además la mayor parte de la gente que ha sido preguntada en las encuestas pues señalaba que les parecía un buen candidato Rubalcaba y una persona capaz, preparada, inteligente, y que había llevado a cabo pues acciones tan importantes como el final de ETA, ¿no? Pero no era suficiente el candidato. También es verdad que la crisis en España pues está haciendo más estragos que en otros países en lo que se relaciona con el paro, ¿no? Eso también ha influido mucho, ¿no? en los votantes. Pero yo creo que es que la gestión ha sido bastante mala, ¿no? De falta de comunicación, de falta de explicación, de las causas, de las medidas que estaban tomando. Y luego yo creo que lo que no perdona a la gente es el cambio que se produce a partir de la imposición de Bruselas, ¿no? En ese momento que empiezan a hacer un cambio sobre lo que habían venido predicando anteriormente sin explicar, pues es lo que la gente no disculpa, no perdona. Y ya por si fuera poco llegó el tema de la Constitución, ¿no? Y hacerlo sin un debate público y sin explicar, y se veía siempre la mano de los mercados imponiendo la política económica a seguir, incluso cambios en la Constitución que siempre se ha dicho que era muy difícil de cambiar, precisamente por lo complicado que es, tal como está establecida la legislación vigente, ¿no? A mí me decía una estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaba precisamente estudiando Derecho y Políticas, y me dice, pero si los profesores de Derecho Político no hacen más que insistir en lo difícil que es cambiar la Constitución, y ahora veo que esto se hace de un día para otro, no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que estos han sido muchos factores que han influido en el electorado socialista, que ha desertado de sus filas, ¿no? Pero pienso que la gestión de la crisis y el no haber hecho una política económica distinta, ¿no? No digo que haya mucho margen de maniobra, porque no lo hay, pero sí por lo menos pues haber hecho una política impositiva hacia las rentas del capital, hacia las rentas más altas, a ser más activo frente al fraude, y esto pues realmente la gente lo lleva muy mal, porque si bajan los salarios de los funcionarios y la gente en la empresa privada también ha visto reducidos sus salarios o sus horas extraordinarias, y la gente está temerosa de que le echen a la calle, y encima pues vemos que por arriba los beneficios siguen siendo altos y las grandes fortunas se siguen enriqueciendo, pues realmente eso es lo que no se perdona a un gobierno socialista, que no haya hecho una política más activa también frente a los ricos, ¿no? Mencionabas antes esos tecnócratas en los gobiernos de Grecia y de Italia. Parecería un golpe financiero, un golpe de estado financiero. ¿Qué valoración haces de esto que está sucediendo? Pues hombre, que es horrible, ¿no? Que estemos dependiendo, no solamente que ya dicten la política económica, es que ya ponen los gobernantes ellos, ¿no? Entonces, claro, por una parte